Yo soy una mujer que milité toda mi vida, entonces me dije, no me puedo quedar brazo sobre brazo porque me hundo, me voy a volver. Yo estaba en una tarea militante cuando empezó la enfermedad de Pepe y yo decidí venirme para acá, estacionarme acá, no salir, diríamos, a la militancia, y entonces volví a esa tarea, volví a hablar con los compañeros, estuvimos viendo, y bueno, y me empecé a integrar a la vida, porque la vida sigue. Entonces yo empecé a llenarme el día con planes, porque si no, tú tenés que llegar a la noche y estar cansado y poder dormir y descansar y ser útil para algo. Evidentemente es un cambio muy grande. Entonces, me organizo el día y yo siempre madrugué, yo soy de madrugar, atiendo mis gallinas, tengo una cantidad de tareas, después también salgo a hacer cosas fuera de acá. Uno tiene que planificar un poco y que los compañeros se vayan haciendo cargo, ¿viste? Porque es bueno hacer las cosas con tiempo. No ir a las... Porque todo se dio también, porque nosotros desde que Pepe se enfermó tuvimos casi un año y unos días, un poco más de un año, y nosotros siempre desconfiábamos que ese era el final. Entonces fuimos ordenando cosas, ordenamos muchas cosas. Yo trabajaba en un servicio que tenía era una organización clandestina, la nuestra. Trabajaba en un servicio de fabricación de documentos. Y lo conocí ahí un día que él fue por un documento y en ese momento estábamos en lugares diferentes. Y después, en un momento dado, tuvimos que militar en el mismo lado y ahí empezamos nuestra relación. Entendimos que teníamos que seguir juntos y militando. Y entonces, no sé, no intelectualizamos nada, fue así, casi que sin palabras te diría. ¿Qué es una pareja, una familia, un hogar? Es un proyecto de vida, pero si el proyecto no tiene cosas en común, no funciona. Porque ahora que todo es descartable, hasta las familias son descartables, yo me pregunto si se hacen esa pregunta de la necesidad de tener un proyecto. Nosotros teníamos un proyecto político que tenía que ver con las peripecias de nuestro país y de esta América. Nosotros somos hijos de un tiempo en que América estaba llena de dictadores. Había todo tipo todo, desde Duvalier, Trujillo, Batista, en todos los países había dictadores, ¿no? Era tremendo. Muchas veces nos sentábamos a conversar con un vaso de vino. Nosotros también fuimos de la época en que la juventud iba a un boliche y arreglaba el mundo. Y esa costumbre no la perdimos nunca. Entonces nos sentábamos acá y conversábamos. Arreglábamos un mundo desde acá. Nos gustaba conversar, porque Pepe siempre decía esto: primero fue el verbo. Para él la palabra era una cosa importantísima. Él tenía el don de la comunicación, no todo el mundo lo tiene. Uno puede adquirir una comunicación correcta, pero no es lo mismo que tener el don. Nosotros siempre conversábamos de política, por eso yo ahora me quedé sin interlocutor. Él era el simpático de la familia y yo era el sargento de la familia.
Mira, cuando él estaba preso y aparecieron los de la Cruz Roja, que lograron entrar al Uruguay después de mucha presión que hicieron la gente que estaba en el exilio, fueron a ver a los compañeros que estaban de rehenes y a los presos de las cárceles, ¿no? Entonces cuando ellos llegan a la cárcel que estaba yo le pregunté si lo habían visto a Pepe para tener un... Me dijeron que sí, me dice, es como un hombre de boliche, me dice. El de la Cruz Roja me dice eso. Él siempre sostuvo que había una crisis de abuelos. Entonces, a él lo escuchaba mucho los jóvenes por eso, pero él no les hablaba solo de política. Primero empezaba hablándoles de la vida, de los desafíos de la vida, de cómo vivir, de las causas para vivir, tener una causa para vivir, del amor, de una cantidad de cosas. Y después entraban en la parte más pedestre, diríamos, del asunto. Y si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla. En la plaza que hay frente al Palacio Legislativo, llegamos y parecía un fumadero de marihuana, era una cosa, una cagua. Entonces empezó a hablar de la vida, del amor y de no estropearse la vida, y de las elecciones no habló nada. Un discurso larguísimo y entonces esos chiquilines se iban todos embalados con Pepe. Yo le dije a los compañeros, vamos a poner solo banderas nacionales, porque si no lo achicamos a Pepe, porque Pepe era un hombre que tenía relación con todos los partidos y con todas las clases sociales y todo. Y no me equivoqué en eso, creo. Y yo sé que algún compañero se podía enojar, porque hay gente que es más sectaria, pero no me importaba, porque en el momento era otra cosa. Pero después, cuando uno veía que venía todo el arco de clases sociales, de gente muy humilde, porque él había hecho, por ejemplo, un plan de viviendas para mujeres del quintil más sumergido, que eran mujeres solas con hijos. Ese plan, esas mujeres lo adoran a Pepe. Desde esas, vamos a decir, de las más humildes hasta empresarias, desde toda esa gama de gente que empezó a venir, grandes, chicos, niños, viejos. Soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes. Porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barda que los supera con ventaja. El otro día encontré entre esas cosas, revolviendo esos papeles viejos, encontré que decía, el consejo para los muchachos: sigan peleando, tengan una causa. Es decir, era como una obsesión. Y después él estaba convencido de la integración latinoamericana, porque si no somos nada en el mundo, sino. Y fue su último acto de militancia, porque él trabajó mucho con Lula y con otros presidentes para la integración.
Estábamos en la misma causa en un momento en que hoy estabas vivo, mañana podías estar muerto, es intensa la vida y nosotros vivíamos al mango y bueno, y una relación de afecto es algo muy importante. Claro. Toda esa circunstancia de hoy empatizamos y se ve que no le erramos porque después seguimos.